Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Arturo Hernández Caballero, soy estudiante de la Facultad de Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la licenciatura de Física Teórica. El día de hoy estoy presentando mi trabajo final para la materia de Quantum Field Theory en el diplomado a cargo de la Mesoamerican Center of Theoretical Physics. Mi presentación tiene o lleva por nombre el campo escalar libre en teoría cuántica de campos, el formalismo clásico, cuantización canónica y el espacio de Fock. Pasemos a las siguientes, espero puedan ver mi cursor. Y el objetivo es introducir uno de los ejemplos más simples, pero también más importantes dentro de la teoría cuántica de campos. Y hay que tomar como punto central un campo escalar real sin interacciones. De esta forma, a partir del ejemplo, se puede entender una de las ideas centrales más importantes de la teoría cuántica de campos, y es que las partículas no son objetos fundamentalmente aislados, sino que pueden interpretarse como excitaciones cuantizadas de un campo. Entonces, en esta diapositiva nombrada objetivo y ruta de la exposición, me gustaría hacer una primera énfasis en el diagrama que está aquí y profundizaré posteriormente en ello. Empezaremos por el campo clásico, nos iremos a las ecuaciones de movimiento, al hamiltoniano, la cuantización canónica, los operadores y el espacio de Fock. Y la idea directriz es que en teoría cuántica de campos las partículas aparecen como excitaciones cuantizadas de un campo. Sin embargo, siendo un poquito más específicos, me gustaría decir que cuando iniciemos con el campo clásico, después construiremos una dinámica mediante una densidad lagrangiana y a partir de esa obtendremos las ecuaciones de movimiento, en este caso serían las ecuaciones de Clay-Gordon. Y posteriormente pasaremos al formalismo hamiltoniano introduciendo el momento conjugado y el hamiltoniano del sistema. Y por último, cuantizaremos el campo mediante las relaciones de conmutación canónicas e introduciremos los operadores de creación y aniquilación. Y terminaremos con la construcción del espacio de Fock. Y como les dije, la idea principal que quiero mantener durante toda la exposición es la siguiente. En teoría cuántica de campos, las partículas aparecen como excitaciones cuantizadas de un campo. Eso es lo vital. Entonces, en mecánica cuántica ordinaria, si hay alguna forma de decir que es ordinaria, el punto de partida son las variables dinámicas de una partícula, ¿no? Entonces, como podemos observar aquí tenemos nuestras variables y la posición y el momento se promueven a operadores. Como podemos ver aquí tenemos x sub i y su operador asociado y p sub i y su operador asociado, que son la posición y el momento, ¿no? Y en teoría teoría cuántica de campos, el objeto fundamental es el campo. Entonces, esto significa que las cantidades clásicas que describen la partícula se sustituyen por operadores que actúan sobre estos estados cuánticos. Y en teoría cuántica de campos, la idea se transmuta. El objeto fundamental ya no es la posición de la partícula, sino un campo definido en cada punto del espacio-tiempo. Entonces, precisamente por eso tenemos esta transición de aquí. Y es decir, que cuantizamos el campo mismo. En este caso trabajaremos con un campo escalar real, que matemáticamente puede verse como una función, que es la que tenemos descrita en esta sección de aquí. ¿Y qué tiene como concepto? Más bien, ¿qué es lo que describe o qué es lo que nos da a entender? Y el significado es que cada punto del espacio-tiempo le asignamos un número real. Se llama escalar porque no posee índices vectoriales ni tensoriales. Además, en este caso no describe grados de libertad de spin. Por eso es el ejemplo relativista más simple para introducir la cuantización de campos. Entonces, como podemos ver, los tres puntos centrales más importantes los podemos visualizar acá. No posee índices vectoriales, no posee spin clásico y el caso relativista más simple. Continuemos. Entonces, hay que tomar un poco de la información que nosotros más bien aprendimos de las clases de mecánica clásica o mecánica teórica también. Y es que para describir la dinámica de un campo usaremos el principio de una acción. Como podemos observarlo aquí, nosotros hacemos nuestro planteamiento y la acción está dada por la ecuación número 4. Aquí la lagrangiana es la densidad lagrangiana del campo y este contiene la información dinámica del sistema. Entonces, para un campo escalar libre real, la densidad lagrangiana es la que nosotros podemos observar en la ecuación número 5. Y el primer término cinético relativista es el que podemos observar acá. Y contiene las derivadas del campo respecto al espacio y al tiempo. El segundo término es la masa. Decimos que el campo es libre porque no contiene términos de interacción. Por ejemplo, no aparece un término como el que tenemos acá, lambda omega a la 4. Entonces, si aparece un término de este tipo, los modos del campo podrían interactuar entre sí, pero en este caso es libre, entonces no hay que tomarlo en cuenta, solamente
hay que visualizarlo como lo hicimos o como lo mencioné con anterioridad. Y el campo se comporta como una colección de modos independientes. Ok. Entonces vamos con la ecuación de Clay-Gordon. Ahora queremos obtener la ecuación del movimiento del campo. Para eso usamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, algo que hemos manipulado desde mecánica teórica. Entonces, manipulando la ecuación de Euler-Lagrange para campos, podemos observar que en el lado izquierdo pues tenemos la construcción pues natural y del lado derecho el cero. Entonces, tomamos la densidad lagrangiana que vimos en la sección anterior, que es la que tenemos en la ecuación número 5, que es la misma que tenemos en la ecuación número 7, y primero calculamos la derivada de la densidad lagrangiana respecto a la parcial sub mu de omega, que es la que tenemos acá, esta sección de aquí. Y después calculamos la derivada respecto al campo, que es la que tenemos en la ecuación número 8. Y por lo tanto, obtenemos, o sustituyendo en la ecuación de Euler-Lagrange, la siguiente ecuación, que es la número 9. Y esta es la ecuación de Klein-Gordon. Es una ecuación relativista para un campo escalar masivo. En este contexto describe la evolución clásica del campo escalar libre, que es más o menos lo que estamos buscando nosotros. Entonces es importante, bueno, yo sé que no nos estamos aventando toda la talacha, pero es importante que entendamos esta parte porque precisamente ahorita que vamos a hablar del momento conjugado y hamiltoniano, tenemos que tener bien entendida este contexto o este antecedente. Y si pasamos al formalismo hamiltoniano, el momento conjugado al campo se define de manera análoga a la mecánica clásica, pero ahora la variable dinámica es el campo. Entonces es una transmutación un poco más compleja, pero más interesante. Con esto podemos hacer la definición de la ecuación número 10, que es el momento conjugado. Y a ver, demos un segundito. Para el campo escalar libre, esto nos da la siguiente ecuación de aquí, que es la número 11. Entonces lo que podemos entender de esto es que el momento conjugado del campo es asociado a la derivada temporal del campo. Y el hamiltoniano se obtiene mediante las transformaciones de Legendre, que son precisamente las que nosotros tenemos aquí en la ecuación número 12. Y si sustituimos esta ecuación, o más bien, al sustituir la densidad lagrangiana del campo escalar libre, podemos obtener la ecuación número 13, que es el resultado importante. Déjeme regresar un poquito porque este hamiltoniano tiene 3 contribuciones que me gustaría destacar. La primera, que es la de 1 medio por pi al cuadrado, está asociada a la evolución temporal del campo. La segunda, que es 1 medio, entre paréntesis, del laplaciano de omega al cuadrado, está asociada a las variaciones espaciales del campo. Y la tercera, que es 1 medio de la masa al cuadrado por omega al cuadrado, corresponde al término de la masa. Y este hamiltoniano será el objeto que posteriormente se promoverá a operadores en la teoría cuántica. Entonces, la solución en modelos normales, o en este caso la ecuación de Klein-Gordon, admite soluciones de forma de ondas planas. Y podemos describir una ecuación típica como lo haríamos en un caso mucho más sencillo, con la ecuación número 14, con esta aproximación. Entonces, al sustituir esta forma en la ecuación de Klein-Gordon, podemos obtener esta ecuación que tenemos aquí, que es la número 15. Y que se obtiene la condición, que es lo más importante, que es de, que es la que tenemos en la ecuación número 16, la número 1. Y esta es la relación relativista entre energía y momento. Como podemos observar, tenemos la ecuación clásica relativista, no clásica relativista, pero tenemos la ecuación relativista también en el punto 2 de la ecuación número 16. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de estas ecuaciones para no incluirnos tanto en la talacha? Y esto significa que cada modo del campo tiene una frecuencia asociada a su energía relativista. Entonces, como consecuencia, el campo puede descomponerse como una superposición de modos normales, donde cada modo se comporta de manera similar a un oscilador armónico, que es precisamente lo que nos interesa. Ya saben que nos encantan los osciladores armónicos. Entonces, esta observación es fundamental para nosotros, porque cuando cuantizamos el campo, lo que realmente estamos cuantizando son esos modelos normales, ¿no? Entonces, precisamente es lo que nos interesa porque nos facilita la vida. Entonces, aquí va lo más denso, que es la cuantización canónica del campo. Si pasamos a la cuantización, en la teoría cuántica promovemos el campo y su momento conjugado a operadores, como lo habíamos hecho en en las primeras diapositivas, ¿no? Y se imponen relaciones de conmutación a tiempos iguales. Entonces, si imponemos estas relaciones, obtenemos las ecuaciones 18, 19 y 20.
Pero para poder hacer un poquito más digerible esta información, lo que quiero decir es que estas relaciones son la generalización de la relación canónica de la mecánica cuántica. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí déjeme ver si está aquí, creo que no tengo de manera explícita, pero es cuando tenemos el operador xp igual a i, y es que la diferencia es que ahora tenemos infinitos grados de libertad, uno por cada punto del espacio, y por eso precisamente aparece en la delta tridimensional, que pues obviamente no está expuesto aquí con tanta caracterización, pero pues es lo que le da fundamento a la teoría. Y esta expresa la localidad de las relaciones conmutativas. Entonces, en términos físicos, la cuantización convierte las amplitudes del modo normal en campos de operadores. Vamos un poquito más. Entonces, una vez que hemos realizado todo este trabajo con anterioridad, podemos hacer que el campo pueda escribirse en términos de operadores de creación y aniquilación, que es precisamente la ecuación número 21, que veanla. Esta expresión representa el campo como una suma continua de modos de momentos, o sea, como P. Y el operador, que es precisamente el que... creo que no lo escribo aquí, pero... es este, el que te aparece en la interpretación, que crea un cuanto del campo en el momento P. Y también el que destruye un cuanto en el campo P. Entonces, podemos decir que tenemos dos operadores. El operador que se interpreta como un operador de aniquilación y el operador que se interpreta como un operador de creación. Y estos operadores satisfacen la relación que tenemos en la ecuación 22. Y esto significa que crear y destruir un cuanto del campo con cierto momento no son operaciones que conmuten trivialmente, o sea, no es invariante. La interpretación física es la siguiente. Como precisamente tenemos nuestro... perdón, se cortó un poquito. Que se interpreta como un operador de creación. Ok, disculpen por los problemas técnicos. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que, como vimos, tenemos dos interpretaciones físicas importantes. Entonces, la primera es precisamente que tenemos un operador de aniquilación y un operador de creación. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro operador de aniquilación y lo tomamos en cuenta precisamente para la construcción de la teoría, crea una partícula o un cuanto del campo en el momento P, ¿ok? Mientras que el operador de destrucción destruye una partícula o un cuanto del campo en su momento P. Y así aparecen las interpretaciones de partículas dentro de la teoría cuántica de campos. Las partículas no se introducen desde el inicio como objetos fundamentales, sino que emergen como excitaciones del campo cuantizado. Entonces, para terminar o para ir terminando, yo sé que es mucha información y está condensada en muy poco tiempo, pero finalmente definimos el vacío cuántico. Eso es lo importante. Y el vacío se define como el estado que es aniquilado por todos los operadores de aniquilación, que es precisamente lo que tenemos en la ecuación número 23. Por eso parece que para todo momento se responde a esta ecuación que estamos utilizando. A partir del vacío podemos construir estados de una partícula aplicando un operador de creación, que es precisamente lo que nosotros tenemos aquí en la ecuación número 24, o es lo que responde la ecuación número 24. Y para la ecuación número 25, lo que describe, o la interpretación lingüística que podemos tener de la misma, es que podemos construir estados de dos partículas. Y de manera general podemos construir estados con cualquier número de partículas. Y el espacio donde viven todos estos estados se le llama el espacio de Fock, que es precisamente lo que tenemos en la diapositiva número 26. Entonces, me gustaría profundizar un poquito en esto, y que es aquí que la H sub 0 representa el sector de 0 partículas, H sub 1 representa el sector de una partícula, H sub 2 representa el sector de dos partículas, y así sucesivamente. Pero lo que es rescatable y lo que es importante es que, en conclusión, es que el campo escalar libre describe una colección infinita de osciladores armónicos relativistas. Y al cuantizar esos osciladores, sus excitaciones se interpretan como partículas escalares de masa m. Y como consecuencia, este ejemplo muestra de manera clara la idea central de la teoría cuántica de campos. Las partículas son excitaciones cuantizadas de campos fundamentales. Y con esto concluye mi presentación. Entonces, hemos partido de un campo escalar clásico, construimos una acción, obtuvimos la ecuación de Clay-Gordon, pasamos al formalismo hamiltoniano, cuantizamos el campo e introdujimos los operadores de creación y aniquilación. Y finalmente vimos cómo el espacio de Fock permite construir estados con distintos números de partículas. Este caso es especialmente importante porque
aunque en una teoría libre y matemáticamente sencilla, contiene la estructura básica de muchas teorías cuánticas de campos más generales. Entonces, me parece que aunque tal vez en 15 minutos fue demasiada información, puede precisamente decir que cumplimos el objetivo de la demostración. Muchas gracias.